Así es, tenemos aquí en la cabina de Rotativo Noticias Sin Filtro a Berenice Olmo Sánchez. Ella es coordinadora territorial del Consejo Nacional del Fomento Educativo en el Estado de México, mejor conocido con el CONAFE. Bienvenida, Berenice. Muchas ¿Cómo gracias, estás? chicos. Súper bien, muy contenta de estar con ustedes, muy contenta de difundir todo lo que hacemos en CONAFE, esta noble institución, y feliz de estar aquí. Qué Gracias. labor, ¿eh? Qué labor. Hablar de coordinación territorial del CONAFE es hablar de un sentido muy estricto de alta coordinación, porque CONAFE pues prácticamente tiene que ver justamente con el territorio. Así Platícanos para toda la gente que no tenga muy claro de qué se trata el CONAFE, qué significa. Significa llevar educación a donde nadie más se atreve a llegar. CONAFE es el Consejo Nacional de Fomento Educativo, como bien lo decía Naim, de órgano descentralizado de la propia Secretaría de Educación Pública, y somos los encargados de llevar educación a las zonas de alta, muy alta marginación, en rezago social, donde ningún maestro del órgano federal o estatal de alguna otra dependencia, ahí hay un maestro comunitario de CONAFE llevando educación a las niñas, niños, jóvenes y adolescentes, mamás, papás, mujeres embarazadas y, ¿por qué no, también a los cuidadores, que en su mayoría son los abuelitos? Esta noble labor es la que realizamos en el CONAFE. ¿Cómo lo hacen, Berenice? ¿Cómo lo hacemos? A través de un grupo de voluntariado social, jóvenes, hombres y mujeres, de más o menos 18 a 35 años, que vienen a hacer su voluntariado social aquí en CONAFE, y ellos dejan sus hogares para poder trasladarse a las comunidades más alejadas, recorren kilómetros a pie, en moto, a raite, en caballo, a burro, en moto, como pueden. Caminan horas, más de 6 horas, la comunidad más alejada de nuestra sede regional en cualquier parte del estado, que tenemos presencia en todo el territorio mexiquense, y llevan educación a estos pequeños de una forma inigualable. Nos imaginamos cuánta gente está siendo beneficiada con este servicio, que además es un servicio permanente. Así es un servicio permanente, y a pesar de la pandemia nosotros seguimos de pie. En educación básica comunitaria tenemos más de 13,000 niños. Cabe destacar que este ciclo escolar tuvimos un incremento de matrícula de casi el 12% de incremento de matrícula. ¿En medio de la pandemia? En medio de la pandemia. Es decir, donde otras instancias están reduciendo su matrícula por deserción escolar, nosotros todo lo contrario. Tenemos un incremento de matrícula del 12% porque tenemos una cercanía con los papás. Entonces atendemos en educación básica a más de 13,000 niños y en educación inicial a 44,000 niños. Berenice, ¿cuál ha sido la estrategia para hacer que todo esto sea posible? Porque realmente debe ser un tema logístico tremendo para que todo llegue a encajar y también los niños lleguen a tener esta educación posible. Es correcto. Primero, el gran compromiso, no solo de los voluntarios, que son los maestros comunitarios, hombres y mujeres, en su mayoría mujeres en educación inicial, el 90% de las chicas son mujeres. En educación básica comunitaria tenemos una profesionalización de los chicos con licenciatura, el 85% de los maestros comunitarios, el 13% preparatoria, y solo el 2% de nuestros maestros comunitarios tienen secundaria. Es decir, confiamos en que el maestro preparado va a generar más empatía por parte de los papás y por lo tanto más confianza en CONAFE. Número 2, CONAFE tiene un acercamiento 1 a 1 con los papás. De manera personal, tengo grupos de WhatsApp con los presidentes de la Asociación de Padres de Familia de cada comunidad por sede regional, y por lo tanto siempre estamos pendientes de ellos. Que no les falte nada. Nuestros niños merecen lo mejor. Un maestro preparado, un servicio decente y digno, aunque tenemos muchas carencias en nuestros espacios. Nuestros espacios son muy carentes hasta de una propia aula, de baños. Sí, ya no hablamos de internet, ¿no? Del tema de las aulas, los baños, claro. Claro, no hay internet, no hay televisión, no hay luz, no tenemos teléfono. Entonces, en tiempos de pandemia, que CONAFE Estado de México tenga un incremento importante, pues para nosotros es un gran reto, porque significa de una constancia de los chicos, y nuestra como equipo de coordinación implica mucho compromiso e implica mucha responsabilidad y amor a lo que hacemos, porque llevamos cuadernillos de Aprende en Casa a todas las comunidades,
porque ellos no podían tener un aprende en casa en la televisión o en Claro. internet como muchos pequeños lo tienen. Que es exactamente el mercado que decíamos. Está bien, no van a tomar clases. Pues sí, los que tienen internet y los que tienen acceso a una televisión, excelente. Claro. Pero todos aquellos que no, que realmente hay un gran porcentaje, sobre todo aquí en el Estado de México hay una carencia muy importante. Y que estén haciendo esto en el CONAFE pues es bastante interesante. ¿Cómo capacitan a todas estas personas, a estas personas que van sumando al equipo? Pues mira, ahorita justo estamos en un proceso de renovación de maestros comunitarios. En este proceso es año tras año, hay una convocatoria de reclutamiento para los líderes para la educación comunitaria. Tenemos capacitaciones este año de forma inédita. Tenemos que buscar lo mejor de la pandemia y entonces lo mejor de la pandemia fue hacernos más tecnológicos toda la estructura. De forma estatal tenemos un webinar donde los preparamos con temas psicológicos, pedagógicos, porque el tema psicológico es muy importante en las comunidades. Claro. No podemos querer llegar a pedirle a un niño que aprenda a leer y a escribir cuando no sabemos si trae un tema de violencia intrafamiliar, si hay problemas de bullying, de cutting, si tenemos un problema de alguna otra índole. Sabemos que hay temas pues de la alimentación, carencia de la alimentación en las comunidades. Entonces tenemos que identificar quién es nuestro niño, cómo está nuestro niño para poderlo tratar de forma personalizada. Ese es otro plus de CONAFE. Entonces, con pandemia capacitamos a nuestros chicos una vez por semana de forma estatal con temas importantes y relevantes propios del Estado, ¿no? Usos y costumbres de aquí, algunos temas en otomí, mazahua, procurando el arraigo de nuestras lenguas indígenas, que tenemos 5, pero las 2 más importantes son esas. Y a nivel nacional hay un webinar también donde bajan temas específicos pedagógicos para los chicos y todo el país está vinculado a la misma capacitación. Por lo tanto, los chicos son maestros preparados, formados, actualizados, que siempre llevan lo mejor. ¿Cómo lo hacemos? Se les dotó de un dispositivo móvil a los maestros comunitarios y este dispositivo móvil tiene datos ilimitados. Con ello pueden los chicos acceder a estas capacitaciones, salen de la comunidad, se acercan a la cabecera más cercana donde pueden conectarse y ahí tienen sus capacitaciones los muchachos. Platicamos en entrevista con Berenice Olmos Sánchez, coordinadora territorial del Consejo Nacional de Fomento Educativo CONAFE, Estado de México. ¿Cómo seleccionan a los voluntarios? Berenice, sabemos que son en estricto sentido en primera instancia jóvenes, pero ¿cómo los seleccionan? Hay una capacitación intensa de 6 semanas, inicia el 19 de julio esta capacitación y ellos solitos se seleccionan, es decir, la capacitación es en línea y va a ser mixta en línea y presencial, ya la pandemia nos lo va a permitir en este ciclo escolar. Y en esta capacitación todas las actividades tienen un puntaje especial. Los que tienen arriba de 8 se quedan en CONAFE, los que tienen menos de 8 no pueden caber en CONAFE porque implica un compromiso muy grande. Entonces ellos solitos tienen este proceso de descarte en el reclutamiento, es decir, nosotros no decimos tú sí, tú no, caben todas las áreas académicas, psicólogos, pedagogos, administrativos, químicos, matemáticos, filósofos, es decir, absolutamente todo. Este ciclo escolar se incorporó con nosotros en el proceso de reclutamiento. La UNAM se vino con nosotros, nos acercó al proyecto de bolsa de trabajo y se incorporaron muchos chicos de la UNAM. Entonces sabemos que cada vez mejoramos el perfil de reclutamiento, por lo tanto no podemos ser tan estrictos ni tan limitativos en la selección de los chicos, pero sí que ellos mismos sepan hasta dónde pueden dar o hasta dónde no. Una vez que los voluntarios, Berenice, se incorporan al CONAFE, ¿cuánto tiempo tienen de actividad con ustedes? Permanente. Ya. De aquí hasta que termine el ciclo escolar se tienen que casar con CONAFE porque se van a vivir a las comunidades, Alejandro. Es decir, de lunes a viernes los chicos van a dar clases a un grupo multigrado. ¿Qué significa? A mí me puede tocar dar clases a 3 niños de primaria, a 5 de secundaria y el resto de preescolar. Tenemos grupos de hasta 15 niños para un maestro comunitario. Después de 15 niños hay una asignación doble de otro maestro comunitario y tenemos hasta 3 asignaciones dependiendo de la matrícula cuando son muy voluminosas.
pero el chico tiene que ir a vivir a la comunidad, a vivir la experiencia con los papás, pues adentrarse en la comunidad como el profe de Cantinflas que llegaba y que predicaba lo que era ser un Así maestro comunitario. Es real, es verídico. Los chicos hacen eso, o sea, hacen un cambio social en la comunidad importante, llevando valores, amor, pasión, otras ideas, renovando. Hacen proyectos productivos. Son chicos de verdad que innovan y hacen un cambio en las comunidades. De ahí también el apoyo con los padres de familia, este vínculo tan cercano que deben de tener ustedes. Muy grande, porque los papás les dan de comer a nuestros chicos, los hospedan en su casa, y entonces no me puedo permitir que haya faltas hacia los papás o de los papás hacia los maestros comunitarios. Tenemos que ser una institución con mucho respeto, por eso esa cercanía. Si falta un maestro, si hay alguna anomalía, si hay alguna incidencia, háblenos y avísenos, porque de verdad eso ha mejorado de forma considerable la atención personalizada a las comunidades y que tengan interés de pertenecer a CONAFE, porque CONAFE se ha renovado y este año cumplimos 50 años de existencia. Es lo que te iba a preguntar, ¿cómo les fue con los 50 años? Muchas felicidades. Estamos por cumplir 50 años, estamos a unos meses, en septiembre cumplimos 50 años, ha sido un gran reto. El proceso de transformación de CONAFE a lo largo de los años ha sido muy importante, ha sido significativo para muchas comunidades. Por ejemplo, la familia circense, nosotros les brindamos educación desde el Estado de México. Es una población pues itinerante que anda brincando de estado a estado, que no podrían tener una estabilidad para que sus niños tengan educación, y cuando no tenían CONAFE hace más de 28 años, ellos tenían que abandonar a sus hijos con algún familiar para que tuviese educación, o el niño decidía no tener educación e irse con el circo. Claro. Entonces, hoy estos niños tienen educación gracias a CONAFE. La población migrante, muchos niños que están en condiciones más vulnerables, pues gracias a CONAFE tienen educación. Entonces, en 50 años CONAFE se ha transformado, y creo que el mayor logro de transformación lo estamos viviendo ahorita, con educación más apegada a la tecnología, más cercana, más profesionalizada, de mejor calidad, porque antes decían que a CONAFE le mandaban lo que le sobraba, y hoy le mandamos lo mejor, los mejores maestros, la mejor atención, mejores libros, mejor modelo académico, como es el ABCD que está implementando el doctor Gabriel Cámara, nuestro director general. En fin, hay muchas cosas que se han innovado en CONAFE y que hoy por hoy son un éxito. Sabemos que, bueno, pues son voluntarios en estricto sentido, y ya nos dabas un poquito ahí el perfil de lo que sucede en las comunidades, es decir, son hospedados y son alimentados por la propia comunidad. ¿Cómo funciona esto y cómo respalda al voluntariado de estos jóvenes el propio CONAFE? Pues mira, definitivamente nosotros sin los padres de familia no podríamos tener sentido en la propia comunidad, porque la comunidad nos proporciona el espacio para impartir las clases. Ellos a lo largo de los años han hecho la gestión, con el proyecto ahorita de la escuela es nuestra, muchas escuelas se han renovado, se han construido, han mejorado. Hay un convenio de colaboración con los voluntarios, con los líderes para la educación comunitaria. Hay un compromiso de respeto hacia las comunidades, y el comité de padres de familia también tiene ciertos protocolos y normas donde sabemos hasta dónde sí le pueden alimentar. Incluso no podemos exigirles carne todos los días o llevarle un menú de dieta todos los días, pues porque sabemos que las condiciones son carentes. Entonces, desde que el chico sabe que se va a incorporar a CONAFE, sabe las condiciones a donde llegamos, que son precarias, y si nos tocan frijoles todos los días, pues todos los días tenemos que comer frijoles. Los papás del ciclo anterior a este ciclo escolar con pandemia, los papás han revalorizado el sentido común del maestro comunitario, porque antes éramos el maestro, pero hoy somos un maestro formal, profesional, profesionista, que a pesar de la pandemia todos los días van a visitar a sus niños como ningún otro maestro. Lo digo con todo respeto para los profesores que nos ven, porque no es lo mismo estar en casa trabajando que ir a ver a nuestros niños a pesar de la pandemia, que tener presentes las actividades, porque nuestros niños no pueden tener actividades. Entonces, este convenio
que hay con los papás y los muchachos y el propio CONAFE es un convenio transversal donde todos tenemos que estar en la misma sintonía, es decir, brindar educación de calidad a las niñas, niños, jóvenes y adolescentes, y como cada vez ven los papás que somos más formales, pues entonces confían más en nosotros. Y es que sobre todo hay lugares donde prácticamente el sistema educativo, bueno, pues los olvidó, entonces ellos también se sentían en esa ese justo sentir. Y ahorita, bueno, pues el que los maestros estén muchas veces hasta viviendo en sus mismas casas, les da mucha confianza. Claro, mira, CONAFE ha entregado uniformes, libros, muchos materiales para que los papás no gasten, y todavía les llevas un maestro hasta sus hogares, a la puerta de su casa, para que no tenga que caminar su niño, porque a veces dices, no hombre, es menos de 1 kilómetro, pero ese kilómetro es atravesar una montaña, un río. Entonces, la verdad es que sí procuramos hacer todo un estudio de factibilidad para la apertura de un servicio, para asignación de un maestro, y buscamos que los papás se sientan pues incluidos en este esquema de educación, que aparte es un derecho universal, que todos los niños deben de tener educación de calidad, gratuita, y CONAFE lo cumple. Y lo cumple no solo en el modelo propio del artículo 3, sino llevando hasta las comunidades más alejadas, de la última punta del cerro en el sur del estado, ahí hay un maestro comunitario, ¿no? Hay comunidades que seguramente en este momento están pensando, quizá CONAFE nos puede apoyar. ¿A dónde se pueden acercar, Berenice? Se pueden acercar con nosotros. Estamos en la página de CONAFE Estado de México. Estamos ubicados en la colonia de La Teresona. Ahí están nuestras oficinas. Búsquenos, escríbanos. Tenemos una apertura en comunicación con todos los papás. Mándenos sus solicitudes. Tenemos oficinas en Amatepec, en Tejupilco, en Tezcaltitlán, en Toluca, en Valle de México, Atlacomulco, Chapa de Mota, Villa Guerrero, Amanalco de Becerra, y evidentemente las oficinas estatales que están en La Teresona. Tenemos presencia en todo el estado. Ahí mismo los voluntarios. Ahí mismo los voluntarios se pueden acercar con nosotros. Ya estamos en proceso de cierre porque estamos a unos días ya de iniciar la capacitación nacional. Entonces, acérquense con nosotros. Les aseguro que va a ser la experiencia más maravillosa de su vida, donde les va a marcar una diferencia a título personal y profesional importante. Entonces, para los voluntarios ya va a cerrar es la aplicación, ¿no? Así es la convocatoria y ya está por cerrar. Y para los padres de familia que estén interesados también. De manera permanente tenemos aperturas de servicio, nunca les decimos que no, buscamos, insisto, la viabilidad del servicio, vemos las condiciones. Generalmente no tenemos servicios de educación básica en el Valle de México porque evidentemente las condiciones son diferentes. ¿Qué me refiero? Chalco, Texcoco, esos municipios que están más urbanizados, no tenemos tanta pertinencia porque muy cerca hay un plantel educativo. Nuestra pertinencia cabe en espacios en donde en menos de 2.5 kilómetros a la redonda no llega absolutamente nadie, o esos 2.5 kilómetros o menos son atravesar una montaña, un cerro o un río, y entonces ahí cabe un servicio de CONAFE. Acérquense con nosotros, de verdad hasta los papás van a quedar muy satisfechos, nos lo externan, estamos muy pendientes del grado de satisfacción con el tema educativo que tienen los papás, como nunca antes se había hecho. Debe de ser. Berenice Olmos Sánchez, coordinadora territorial del Consejo Nacional de Fomento Educativo CONAFE en el Estado de México. ¿Tienen redes sociales? Tenemos redes sociales, súper redes sociales, en Facebook, CONAFE Estado de México, Twitter e Instagram. Muy bien, pues dele seguimiento, seguramente encontrará la oportunidad, sobre todo aquellas comunidades que se estén preguntando cómo acercar la educación a sus niños. CONAFE es una muy buena opción. Así es. Berenice, ¿algo que desees agregar? No se pierdan incorporarse a CONAFE, no dejen de tener esta oportunidad extraordinaria de ser parte del voluntariado educativo más grande del mundo. CONAFE hace la diferencia en estas comunidades marginadas. Gracias. Muchas gracias, Berenice. Y también felicidades por los próximos días que van a cumplir 50 años. Muchísimas que gracias. Sean de gran valor, y sobre todo ahorita que viene un periodo muy importante para la educación, que es la reactivación de todo, como esperemos, como lo veíamos antes de la pandemia. Pues muchas felicidades también. Muchísimas gracias, Naim. Qué amable. Gracias. Gracias, Berenice. Gracias. Nos escuchamos y nos vemos muy pronto. Así será. Éxito. Encantada.